Tenemos entendido que usted desarrolló una nueva técnica diagnóstica. ¿Cómo se llama la prueba? Se llama modelo estimulativo perceptivo. En un sentido coloquial, con los colaboradores con los que venimos realizando experiencias, lo llamamos abreviadamente MEP. Cuando usted se refiere a la experiencia, ¿cómo se originó? Se originó a comienzos de la década del 70. Era un periodo en que la demanda de atención en psicoterapias era muy alta. Yo en aquel entonces trabajaba en el Politécnico Posadas con el doctor Charlie Paz y con la doctora María Esther García Arseno. Desde que yo era estudiante de psicología, en los años 60, las técnicas que actualmente en nuestro medio circulan son las mismas. Así que me incluyo entre los que no hemos tenido la valentía que ha tenido la doctora Romano. Quizás hemos reestructurado, modernizado, adaptado, pero irnos al terreno de inventar realmente desde el vamos las técnicas no abunda. El otro mérito del trabajo de la doctora Romano es estar en, acuerdo con lo que se escucha en los últimos congresos dedicados al tema de psicodiagnósticos, test proyectivos, etc. Y es que las técnicas proyectivas están cayendo, no en desuso, pero a ocupar un segundo plano, y están adquiriendo mayor relevancia las técnicas objetivas y todo lo que toma en cuenta el plano cognitivo. ¿Qué tipo de técnica consideraron ustedes que era la más conveniente? Bueno, en ese momento pensamos en dos niveles. Por un lado, que las técnicas fueran grupales, porque las técnicas grupales permiten la posibilidad de abordar psicoterápicamente una cierta cantidad de sujetos en la misma unidad de tiempo. Y otro aspecto que tuvimos en cuenta fue que las técnicas tuvieran un plazo limitado. En principio, lo que nosotros consideramos importante era que para poder trabajar en terapias grupales, y mucho más aún si se trabajaba con terapias de tiempo limitado, era fundamental alcanzar niveles de precisión en el diagnóstico. Y en este diagnóstico teníamos en cuenta el perfil psicológico de los sujetos. En ese sentido consideramos la función del yo como una función fundamental a evaluar, y dentro de ello tener en cuenta los niveles de adaptación a un grupo y predecir si esta persona o las personas podían beneficiarse con una terapia grupal o inclusive beneficiar a los que podían ser sus potenciales compañeros de terapia. Cuando usted me pregunta en relación a qué tipo de grupos, inicialmente fue grupos terapéuticos, pero luego fueron parejas, familias. Cuando usted dice familia, ¿pueden incluirse niños? Pueden incluirse niños. Precisamente de eso va a hablar algo la doctora Aurora Pérez. El infante humano, probablemente también algunos animales, esperan que así sea, organizan su conocimiento de la realidad a través de su percepción y de los efectos perceptivos. Y es muy probable que estos perceptos primarios estén muy ligados a la organización del psiquismo temprano y oficien de verdaderos continentes emocionales. Por ejemplo, el rostro de la madre, percibido por el bebé desde muy chiquito, es probable que sirva como un continente donde el bebé va a volcar muchísimas, desarrollos emocionales en función de ese percepto. A mí me parece que el hecho de que Esther haya encuadrado el espacio, cosa incuadrable, digamos, en estos perceptos geométricos, paradójicamente, ¿no? Por ahora paradójicamente, no sé, seguramente tendrán que continuar las investigaciones. De hecho, en sus estudios y en los protocolos que muestra en el libro, no es solo que inhiben los procesos emocionales, sino que los facilitan. Y en este sentido hay otra asociación con autores del ámbito psicoanalítico, por ejemplo Winnicott,
y quizá también Bion, acerca de las relaciones tempranas que equilibran las emociones, lo que ellos llamaron las relaciones o con la mamá o la relación continente-contenido. Cuando el bebé se siente contenido, es de pensar que el bebé puede ser que se sienta en un hexágono o se sienta en un triángulo, y dentro de eso sí puede realizar todo su ámbito de fantasías, que probablemente, visto en otro momento evolutivo como ella marca, retrotraigan. Y es muy importante que sean una puerta de entrada a las profundidades de lo psicológico, ¿no? Es una técnica en la cual los niveles socioculturales pueden ser muy amplios, es decir, que no hay limitaciones, como tampoco está limitada en relación a la cantidad de sujetos que pueden ser evaluados. Si consideramos los niños, específicamente hay un área importante que es el área educativa. Lo hemos trabajado en niveles de escuelas primarias, en la detección de factores de riesgo en niños, en la detección de problemas de aprendizaje, luego en cursos de ingreso, colegios secundarios, en niveles de evaluación de estudiantes secundarios. Ya si consideramos el área forense, en la realización de pericias, en la detección de menores en riesgo, en particular abusados sexuales. Luego, en lo que sería el área laboral, tanto en la selección como en la redistribución de personal. Usted ha aplicado el MEP en el diagnóstico de niños. Personalmente lo he aplicado en niños mayores de 10 años, también en puberis y adolescentes. Yo soy Cristina Bello de Minci, investigadora de CONICET, doctora en psicología, y mi especialidad es metodología de investigación, medición y evaluación. La prueba del MEP me parece interesante en cuanto integra, por un lado, la riqueza de las pruebas de respuesta libre, y por el otro lado, la precisión de lo cuantitativo. Es una prueba de respuesta libre, pero donde los resultados obtenidos, las respuestas obtenidas, se refieren a variables que han sido escaladas cuantitativamente. Esto permite obtener valores cuantitativos que pueden ser procesados por distintos métodos estadísticos y matemáticos, como análisis factorial, análisis de tendencia, análisis de variancia, etc. A mí me tocó participar en la construcción de esta prueba justamente en la transformación de las variables a escala, o mejor dicho, al escalamiento de las variables. Trabajo que se hizo muy cuidadosamente junto con el estadístico, o sea, el licenciado Carlos Hebel, y tratando de que las escalas, digamos, respondieran al comportamiento de las variables, y que digamos, la variación o el rango de la escala reflejara el rango de variación real de la variable. Al mismo tiempo estudiamos profundamente la forma de la distribución de cada variable. Por eso el MEP, digamos, asegura una medición cuantitativa precisa, al mismo tiempo que tiene probada validez y confiabilidad, lo que lo hace un instrumento de buen valor diagnóstico. En una primera etapa fue necesario establecer un criterio para la asignación de puntajes al sistema clasificatorio de las respuestas de las distintas láminas que se había elaborado. Luego fue necesario realizar un ajuste y una evaluación de este sistema de asignación de puntajes. Para ello, en una segunda etapa, implementamos una muestra que se tomó en el Centro de Instrucción del Personal Aeronáutico.
En la siguiente etapa de la investigación se midió la validez y la confiabilidad de la prueba. Para ello se desarrolló e implementó una muestra de estudiantes secundarios en escuelas tanto de Capital como del Gran Buenos Aires. La elaboración de los resultados las hicimos en colaboración con profesionales del CISMED. Mi tarea principal es investigar sobre psicodiagnóstico. La doctora Romano se contactó conmigo a raíz de algunos problemas metodológicos que se le planteaban en la elaboración de su prueba, de su técnica. Bueno, entendió que yo podía ayudarle a resolverlo. Efectivamente, mi rol principal fue colaborar en la definición teórica de algunos de los términos, de los conceptos que ella utilizaba. Luego también la puse en contacto con la doctora Minci, quien se hizo cargo de los aspectos metodológicos, estrictamente metodológicos de la prueba, y posteriormente colaboré con la primera lectura del trabajo ya realizado. El MEP considero que es una técnica muy ingeniosa porque intenta, digamos así, combinar aspectos objetivos y aspectos proyectivos, es decir, a través de las respuestas de los sujetos, de la organización que hacen los sujetos del material que se les presenta y de las creaciones peculiares que se dan en estas respuestas, el examinador interpreta, infiere, ¿no es cierto?, aspectos emocionales, aspectos cognitivos, por supuesto, todo esto a través de lo verbal y de lo gráfico, que es el modo de expresión en que se da esta prueba. ¿Cuál es la importancia que usted otorga a la tarea de la doctora Esther Romano en relación al MEP? Bueno, una importancia muy grande porque yo diría por dos motivos fundamentales. Por un lado, por ser producto de un muy serio trabajo de una persona que no pertenece al ámbito psicológico, estrictamente hablando, proviene de la medicina, y que sin embargo ha brindado un instrumento de investigación y de estudio de la personalidad muy importante, cosa que en el ámbito de los psicólogos, aún los psicólogos clínicos específicamente hablando, están muy lejos, cada vez más lejos de valorar esta tarea. Se da una situación paradójica porque, por un lado, la realidad actual demanda la utilización de instrumentos diagnósticos que brinden la mayor certeza posible en sus apreciaciones. Y por otro lado, una especie de negligencia en su aprendizaje, de desvalorización en su utilización y, lo que es peor aún, de la no producción de nuevas técnicas. ¿Cómo puede aprenderse esta técnica? Pienso que el libro va a dar elementos suficientes como para conocerla. Por otro lado, tengo programado la realización de seminarios de capacitación que por ahora se van a realizar en la Asociación Argentina de Psicodiagnóstico de Rorschach.
Psicológica recibe la publicación del libro El modelo experimental perceptivo, llamado también MEP, de la doctora Esther Romano. La doctora Romano es médica psiquiatra, psicoanalista, psicoterapeuta de grupo y a partir de un par de años atrás es miembro de la Asociación Argentina de Psicodiagnóstico de Rorschach. Si bien no es psicóloga, ha sido aceptada en nuestra institución debido a los aportes que ha realizado desde el punto de vista de la tarea psicodiagnóstica. Y es también miembro de la Sociedad Británica de Psicología. Con ustedes, la autora del libro. Bueno, quiero hacer una aclaración. No puedo escapar a la condición de analista y en todo caso no te ofendas, Adriana, te hago una pequeña interpretación. Dice modelo experimental perceptivo, es modelo estimulativo perceptivo. El lapsus de Adriana tiene una explicación que está en la primera página del libro mío. Adriana me conoció a mí cuando yo presenté un trabajo en la década del 70, 1979, que precisamente se llamaba modelo en aquel momento experimental perceptivo, y a través de la publicación de ello y del premio FLAPAC, ella se acercó a mí. Después pasaron los años y por el tipo de desarrollo científico y por una cantidad de elementos que tenían que ver con la prueba, dejó de llamarse experimental, y como coloquialmente con Adriana, con Elina Guiares, con Alberto Eckboir, que estamos todos juntos hoy, lo llamábamos abreviadamente MEP. Buscamos una palabra que respondiera a la estructura del diagnóstico, que seguía siendo la misma, pero que permitiera seguir jugando con esa sigla. Y entonces cambiamos experimental por estimulativo, pero ahora se llama estimulativo. Bueno, es una aclaración. Es un modo de entrar un poquito en materia en relación al libro. Bueno, lo que yo antes de comenzar a decir algo, quiero agradecer a las autoridades de la Biblioteca Nacional la oportunidad de estar aquí y a todos ustedes que me estén acompañando en esto. Y bueno, muchos saben que es un proceso que tiene muchos años. Arrancó al comienzo de la década del 70, en el 73 y 74. Es un trabajo que fue arduo, que fue difícil y que tuvo muchos cortes. Dentro de esos cortes y de estas interrupciones, yo dentro del libro digo que el hecho de que haya tardado tanto en salir a la luz este tipo de publicación tenía que ver con dificultades de investigación, de integrar mi identidad psicoanalítica con lo que implica el proceso investigativo, costos financieros. Hoy creo que puedo decir algo mucho más fuerte, y es los cortes que tienen que ver con la historia de la ciencia en nuestro país, las lamentables interrupciones que implican cortes, olvidos, rescates, adopciones en diversas instituciones, en las que, bueno, yo arranqué en el Posadas, después pasé al italiano, adoptada, se puede decir adoptada, no sé si una hermana puede adoptar a otra hermana, pero bueno, Lía me adoptó, pude seguir trabajando con ella, trabajamos mucho, después trabajé en el Ministerio de Acción Social, después, bueno, tampoco pude, entonces Lía me volvió a adoptar, y ahora estamos por aquí trabajando. Es difícil sintetizar un libro. Habitualmente se acostumbra que el autor, de un modo por ahí más formal de lo que yo podría hacerlo, no es mi estilo, presente su libro. Yo prefería hacerlo a través de un video y de paso presentarme un poquito más moderna. Entonces quisiera que se enteren un poco de cómo es el libro a través del video. Bueno, vamos a dar lugar ahora a los comentaristas que han sido invitados para hacer su relato respecto al libro. La primera de ellas es la profesora Elena Lunasi de Giovanni, profesora titular de psicodiagnóstico de la Universidad de La Plata y profesora de evaluación psicológica 2 de la Universidad de Buenos Aires,
También es vicepresidenta de la Asociación Internacional de Rorschach. Una pequeña corrección, no de la Universidad Nacional de Buenos Aires, sino de la Universidad de Belgrano, el segundo de los. Bueno, cuando la doctora Esther Romano solicitó mi intervención en la presentación de su libro, tuve la impresión de que mi contribución era llamada a funcionar a modo de testimonio de variable independiente, o más claro aún, como muestra de control, para armonizar mejor con la metodología científica que tanto le interesa. Si bien he compartido con Esther la participación en varios acontecimientos científicos y mantenido algunas entrevistas, nuestro trato carece de cercanía. Por eso me convocó. Deseaba que alguien, un tanto ajeno a su círculo amistoso, se expresara acerca de su obra, el MEP. Sin embargo, yo tenía conocimiento de su investigación prácticamente desde su inicio, a través de Adriana Amato. Entonces supe solo que había alguien trabajando seriamente sobre una inquietud que yo compartía, la agrupabilidad. Inquietud que ya me había llevado a desarrollar mis primeras ponencias entonces en el campo educativo. Pasaron los años y podemos hoy asistir al acontecimiento de la aparición pública del MEP, de Esther Romano. Cuando me convocó, le contesté que su pedido era para mí un honor. Asistimos a un acontecimiento gozoso, un auténtico nacimiento. Cuando una obra sale a luz, es el fruto de la alianza del deseo de saber y dar saber como formas del amor, la capacidad y tolerancia al esfuerzo, anudados en este caso con el espíritu científico, en una entrega que desafía la temporalidad que nos limita, abrazando así la trascendencia. Me voy a referir al MEP según tres aspectos: la autora, el método y el MEP como instrumento para la evaluación grupal. Acerca de la autora me impresionaron algunos rasgos. La cualidad de su pensamiento se me presenta como reflejando una especial zona de confluencia: la atracción por la experimentación científica, la profundidad emocional propia de su formación como psicoanalista y, sobre todo, la capacidad de esfuerzo y creatividad. Es un pensamiento que dispone de un caudal energético singular, energía disponible singular para responder al estímulo que la demanda de sus colegas Carlos Paz y María Esther García Arseno supieron disparar. El estímulo que le plantearon mantuvo su vigencia en los largos años de sobrevida subsecuente, permitiéndole sostener el aquí presente aporte, su respuesta a la falta del test de diagnóstico grupal que le fuera requerido. Otra dimensión que me ha impresionado de la autora es la exuberancia de su exposición y planteo. Intento precisar diciendo que el caudal energético al que previamente hice referencia exhibe la agitación de los múltiples vericuetos y extenso campo cuando despliega su obra, multifacética, abarcativa y simultáneamente con una voluntad de rigor y exigencia metodológica. El delicado cuidado que ha puesto Esther en los detalles y cruzamientos, junto con una amplitud del foco problemático, se muestran en tanto leyes de tensión en equilibrio. Creo también que no se nos escapa la peculiaridad creatividad que el desarrollo del MEP implica.
capacidad de permiso interno para concebir una propuesta nueva, articulándola después a todo un dispositivo metodológico de confiabilidad y validez, así como al sometimiento a la confrontación intertécnica y teórica. En cuanto al MEP como técnica, dentro del arsenal de técnicas de evaluación podemos hacer una abultada divisoria. Aquellos instrumentos cuyo origen es tributario de una inspiración, a veces genial, como en el Roger, y que surgen como experimentos o test con fuerzas de producción, recolección fenoménica. Y por otro, aquellos otros instrumentos concebidos como la metodología de prueba de hipótesis teóricas explícitas, como el TRO de Philipson, el WISE o el gestáltico visomotor de Loretta Bender. Mi impresión es que el MEP brotó, fue concebido como experimento bastante en vanguardia a la resolución de sus fuentes teóricas y corpus explicativos. No quiero decir que estos últimos estén ausentes. Aparecen, a mi entender, a posteriori, y aún es mucho lo que es dable desarrollar. De algún modo, el MEP es aún una obra abierta, al decir de Umberto Eco. Acerca de la construcción de la prueba, deseo principalmente destacar algunos aspectos. 1. La propuesta de figuras geométricas como material estímulo. Aunque Stern fundamenta su elección en la universalidad del estímulo, estimo la eficacia del artista que plasma en una imagen cero aquellos aspectos esenciales del mensaje. ¿Son el círculo, el cuadrado, el triángulo, las formas más abstractas o las más icónicas y simbológicamente más concretas? ¿Un muro a lo proyectivo o una más y especial pantalla proyectiva? La obra está abierta, el telón levantado y solo el recorrido que aún resta por abundante muestreo permitirá tal vez discriminar estas cuestiones. Los matices introducidos en la modificación de la consigna original, agregando al que ven, él y o les sugiere, marcan sutiles umbrales invitando la proyección. El segundo aspecto, que considero francamente original, es la intercalación repetitiva dentro de la administración. Creo que en la construcción de este aspecto vemos la dimensión artística del científico. La exploratoria que la repetición del estímulo propone al sujeto es una dimensión habitualmente inexplorada en forma sistemática por nuestro instrumental evaluativo. El poder generativo del método sobre el objeto, en este caso, semantización y tolerancia a la repetición, estimo, ha de contribuir promisoriamente a la diferenciación y conceptualización de las condiciones tanto creativas como psicopatológicas. Insisto en la brillantez y audacia de este aporte de Stern, quien postula la inclusión de la repetición como recurso para la investigación desde niveles de ansiedad hasta intolerancia para la integración de un tercero. No podemos dejar sin mencionar el esfuerzo de tipificación que implica su descripción de las modalidades. Estas constituyen una aproximación hipotética a una tipificación firme,
responden a datos observables que demandarán una sistematización rigurosa, dice. Su concepto de modalidad presenta ciertas familiaridades con los estilos de David Shapiro y las personalidades de David Lieberman, aunque estos denotan una conceptualización metapsicológica. En el caso de los estilos, como formas predominantes del procesamiento cognitivo y afectivo, y en el de personalidades, en tanto las dimensiones observables de la fantasía inconsciente en la interacción comunicativa en transferencia. Esther Romano, en cambio, y pienso que intentando facilitar una nomenclatura sobre bases pragmáticas apta para la administración y evaluación en diferentes campos de aplicación, elige una tipificación descriptiva, modalidad detallista, ansiosa o evitativa, asertiva o esquizoide, depresiva, eufórica, epileptoide, de acción, paranoide, histérica, y las disposiciones creativa y sobreexigida, en particular estas dos últimas muy interesantes. En cuanto a la evaluación del nivel grupal, el MEP se presenta como técnica apta para ilustrar las redes de interacción y liderazgos, diseñando una serie de ítems considerando los fenómenos de la interacción grupal cuantitativa y cualitativamente. Así, la evaluación diagnóstica grupal discrimina los factores de autonomía, relaciones significativas, pertenencia grupal, innovación, influenciabilidad pasiva o activa, presión activa o pasiva y cumplimiento de objetivos, incluyendo también la estima precisa de la adaptación social. Las referencias de orden cualitativo analizan, por su parte, las características del marco de referencia individual en relación a la confrontación con el grupo. Los desarrollos de Esther en este campo se enriquecen por su larga experiencia en el trabajo como analista de grupos, ofreciéndonos así parámetros útiles para la reflexión cuando administramos otras técnicas en forma de consenso. Me resultaron muy interesantes las ilustraciones de protocolos del MEP y protocolos Rorschach de los mismos casos. Mi impresión es que ambas técnicas proponen, desencadenan y recogen respuestas en niveles de funcionamiento psíquico con zonas de convergencia. Aunque el material de Rorschach que se expone ha sido administrado en forma colectiva, considero que podría ser aún más elocuente en administración individual y también de consenso. Aquí se abren pasos para mayor investigación, los cuales sin duda nos enseñarán mucho más sobre ambos métodos, e intuyo también en zonas aún no explicitadas. Personalmente me hallo muy motivada para investigar correspondencias y divergencias entre el MEP y el Rorschach de consenso. En suma, las diferentes presencias en esta mesa hoy y en este auditorio reflejan las múltiples dimensiones que la doctora Esther Romano ha tratado de articular, sus múltiples facetas e intereses que marcan también los campos de aplicación del MEP en ámbitos de salud, educación, laboral, forense y comunitario, con fines diagnósticos de lo individual y de la grupabilidad o preventivos. Asistimos hoy, entonces, al bautismo del MEP, una técnica mayor. ¿Mayor de edad? Tal vez mayor de edad aún no.
Celebramos hoy su aparición, que desgranará en mayor profundización aún. Promete, sin embargo, constituirse en una contribución mayor en el campo del psicodiagnóstico y también en el del psicodiagnóstico ampliado, que toma como objeto la configuración vincular. Coincido con María Esther García Arseno en esperar con entusiasmo la segunda parte del MEP. Mientras tanto, aplaudo y agradezco el gran aporte con que hoy nos enriquece. Nada más. El siguiente comentario estará a cargo de la doctora Lía Ricón, profesora titular de Salud Mental de Medicina de la UBA, miembro titular didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Bueno, Esther me dijo que había un video y también me dijo que iban a hablar otras personas, pero yo no sabía que iban a hablar todo lo del test, así que todo el trabajo que yo hice de síntesis quedó para nada. Pero de todos modos, hay cosas que, bueno, que yo quisiera decir, también algunas sobre el test, pero especialmente algo sobre lo que para mí es la historia de este libro, ¿no? Yo, que la conozco a Esther, como ella ya dijo, desde hace mucho tiempo, he asistido a todas las preocupaciones y a todo el trabajo previo en el que ella, bueno, fue estudiando, buscando aportes de otras disciplinas, haciendo pruebas, y yo recuerdo que siempre me causaba cierta sonrisa la sorpresa con que Esther recibía los comentarios elogiosos y que esto estaba bien y que funcionaba, porque claro, Esther es sumamente modesta, y entonces para mí era natural que una persona con la inteligencia de Esther, con la capacidad de estudio, con la ingeniosidad y la actividad que tiene, y siendo, bueno, una persona con, además de todo esto, tan buena persona en todos los sentidos, a mí me parecía natural que recogiera este tipo de comentarios, pero Esther estaba siempre sorprendida y hablábamos y ay, salió, ¿no es cierto? Salió bien acá, esto, y sigue, y bueno, y no sabe, y cómo será que esto pasó. Entonces, a mí me parece que esto yo lo quería decir, porque hoy asistimos a esto, y también venía pensando cómo pasa la historia de uno, ¿no? Uno cuando es chico, cuando es jovencito, se alegra porque un amigo entró en el colegio secundario y aprobó un examen, o tiene una novia con la que anda bien, o no se reconcilia, después vienen los hijos, después vienen otro tipo de logros, que entró a la facultad o que le pasó esto, y a esta edad que los amigos tienen libros. Entonces estamos asistiendo al nacimiento de este chico de papel, que es este libro de Esther, que evidentemente es sumamente placentero poder festejarlo y poder estar aquí. Bueno, como ya les dije, el resumen que tengo no va. Entonces, yo lo que voy a decir es, no, jamás, ya han dicho mucha gente, dice que lo lea, que no, ya han dicho mucho, voy a leer otra vez, no quisiera mirarles a la cara y ver que están diciendo otra vez y ya lo dijo. Entonces solamente voy a hacer mención a algunas cosas que para mí son importantes. Son 5 cosas que quisiera mencionar muy brevemente. Primero, este test está diseñado por una psicoanalista. Entonces, es importante mencionar cuáles son los aspectos vinculados con el psicoanálisis que ella toma. Son los referidos a los correlatos entre la función perceptiva y el juicio de realidad, el lugar de los registros némicos que nacen en el proyecto y se profundizan en la pizarra mágica,
el interjuego de las relaciones sujeto-objeto derivados del narcisismo normal y patológico, y el análisis del yo en su sustrato de identificaciones y como estructura. Es decir, que a mí me parece muy importante porque, bueno, Esther incursiona en un campo que no es el privativo de los psicoanalistas, pero ella es psicoanalista, y yo creo que esto es como, ¿vieron esas figuras de la Gestalt? Que a mí me llama la atención siempre esta de que está una vieja y una joven, y que muchas veces en grupos jóvenes no ven la vieja, pero cuando la ven ya no se puede dejar de ver. Es decir, que cuando se es psicoanalista y se creen algún tipo de cosas básicas, todo lo que se hace tiene que estar de alguna manera basado en este modelo de funcionamiento del psiquismo, ¿no? Es decir, a mí me importaba especialmente enfatizar esto porque es muy claro que este es un test armado por una psicoanalista. Lo otro, el segundo punto que me importaba mencionar es que Esther dice que pensó en, y que tuvo su origen o un aspecto muy importante, fue poder desarrollar este test en instituciones hospitalarias. Y aquí también me parece importante mencionar, en esta función que siempre me toca, es que el psicoanálisis, siendo una disciplina bastante sofisticada, conectada con la filosofía, tan resistida antes y ahora, aunque aún en esta ciudad psicoanalizada que es Buenos Aires, puede ocuparse, que su metodología y su modelo de funcionamiento del psiquismo puede utilizarse en ámbitos en los que evidentemente un análisis ortodoxo no podría funcionar, como es una institución hospitalaria. Entonces, la posibilidad de utilizar el modelo psicoanalítico en la implementación de un test, y yo creo que también esto es otra cosa, pero de todos modos también en la organización de psicoterapias y en la estructuración de muchos aspectos que no tienen que ver con el encuadre, pero sí tienen que ver con el contenido y con los principios básicos, me parece que también es otro logro y otra cosa que yo quisiera enfatizar. Lo tercero es que este test apunta también a la creatividad y a los estilos. A mí me importa mucho el trabajo con los estilos, porque evidentemente para enseñar lo que de nuestra especialidad hace falta a los estudiantes de medicina, es importante enseñarles estilos de comunicación y enseñarles modalidades de las estructuras normales de personalidad y cómo tienen que responder, no a un delirante que tiene una idea tan estrafalaria que doña María la puede diagnosticar, sino a las personas que van cada día con sus problemas y que tienen estructuras distintas de personalidad a las que hay que tratar de modo distinto. De modo que este test apunte a la creatividad y a el estudio de los estilos, tomándolo de Shapiro, a lo de las personalidades, las estructuras de personalidad, que es, bueno, lo de Ruesch y de Lieberman, también me parece muy importante. La otra cosa es que puede aplicarse a lo individual y a lo grupal y puede hacerse mucho más fácil que test de mucha riqueza como el Rorschach, pero que evidentemente es muy difícil y tiene que hacerlo un técnico. Y ahora, como los vendedores ambulantes, como si esto fuera poco, el libro tiene al final un glosario que se los que te recomiendo porque es una preciosidad. Tiene un glosario de los términos que se usan en el libro, un glosario de términos técnicos, y tiene un glosario de conceptos. Yo escribí acá todos los términos, pero no quiero abrumarlos porque, bueno, es como un párrafo largo, pero es muy interesante cómo da un modelo o da una posibilidad de buscar no solamente para leer este libro, sino en cualquier otra oportunidad. ¿Usted quiere saber algo, señor? Vaya al glosario del libro de Esther, que ahí lo va a encontrar. Bueno, gracias. A continuación, en el programa original, que ustedes probablemente tendrán, figuraba un comentario del doctor Juan Carlos Ferrali, que no pudo asistir y envió en su lugar una cartita que Esther me pidió que les leyera.
Apreciada doctora, de mi mayor consideración. Durante estos meses hemos conversado en reiteradas oportunidades acerca de su obra. Yo pude hacerle conocer el valor que le asignaba para mis dos ejes de mi quehacer cotidiano. Por un lado la clínica, por otra parte la prevención en el trabajo comunitario. Lamentablemente, las fechas hacen imposible mi presencia en el acto de presentación de su libro, MEP, Modelo Estimulativo Perceptivo, por cuanto compromisos fuera de la capital me impedirán hacerlo. Deseo hacerle llegar mis más sinceras felicitaciones por la tarea realizada, así como augurarle el mayor de los éxitos. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarla con mi mayor consideración, doctor Juan Carlos Ferrali, presidente electo, Asociación de Psiquiatras Argentinos. Y el siguiente comentario estará a cargo del doctor Juan Carlos Fugareta, juez de la Cámara Penal y Correccional de San Isidro, presidente del Instituto de Minoridad y Familia del Colegio de Abogados de San Isidro y profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y Morón en la Cátedra de Derecho del Menor. Sí, la primera pregunta que se hace, supongo que hace un abogado. Yo les quiero contar que, contrariamente a cómo conocieron quienes me antecedieron en la palabra en forma pacífica, mi conocimiento con Esther no fue pacífico. Claro, nos encontramos uno en una punta y otro en la otra, en un congreso en el Hospital de Niños, discutiendo. Había vuelto de Suecia y venía muy imbuida de un concepto de derechos humanos en el sentido de no castigar a los niños. Y nosotros del derecho decimos que la ley dice desde 1870 que los padres pueden reprender a sus hijos adecuadamente. Bueno, ahí se generó una discusión y allí nos conocimos con Esther, que quedó hecha una amistad muy importante y que desde allí surgieron proyectos comunes. Es decir, de esa confrontación creo que nos conocimos un poco y surgieron proyectos comunes siempre pensando en un aspecto que quienes estamos todos los días en la delicada tarea de hacer justicia nos tiene conmovidos, digamos, que es la prevención. Es decir, es esta reflexión que uno hace cuando se encuentra ante alguien a quien hay que dosificar una pena. Y la pregunta interna que nosotros nos hacemos muchas veces es: ¿no se podría haber detectado antes esta personalidad? ¿No se podría haber hecho algo antes? Cuando nosotros aparecemos como prevención terciaria, el daño ya está causado. Entonces, a mí me parece que es muy importante esta herramienta que Esther está presentando, porque hablar de prevención en nuestro país cuesta bastante todavía. Es un concepto que no está entre nosotros como conocido y aceptado. Prepararnos por lo que puede suceder y prepararnos especialmente desde los jóvenes. Conforme hemos oído, el test que ha elaborado la doctora Romano posibilita la información de quiénes y cómo pueden desarrollarse en grupos, más la dinámica que en ellos se opera. Vuelvo a reiterar, creo que esto encierra una importante riqueza, como es la de anticiparse, especialmente a algunos tipos de conflictos o riesgos de conflicto en un grupo humano y trabajar sobre ello. Recuerdo que uno de los trabajos que encaramos con la doctora Romana y el sociólogo Méndez era la determinación de los líderes comunitarios en porciones pequeñas de sociedad y desde ellos trabajar la violencia, el abandono, el desencuentro, o sea, desde los síntomas trabajar en la prevención de otros conflictos mayores.
En este sentido, el material que se presenta entiendo que resulta una valiosa herramienta al servicio de los profesionales. Otra cosa con la que nos ha unido en esta amistad con la doctora Romano es la tarea de la capacitación, que creemos que también es muy importante para resolver las posibilidades de una lectura mejor de la realidad. En esto estamos trabajando ahora con el doctor Biglione, tratando de pensar nuevas formas de capacitación. Pero uno de los temas que creo que llegan profundo también, quienes como yo fui juez de menores en la provincia de Buenos Aires, es uno de los aspectos que la doctora Romano ha ensayado ya y ha aprobado el test. Dice en su libro, ha experimentado el test en la prevención de factores de riesgos en la selección de aptitudes para la adopción. Es un tema bastante delicado, muy serio, muy importante, que creo que muchas veces quienes diariamente trabajamos en relaciones humanas, quizás estandarizamos un poco las personas que tenemos delante. Y creo que a veces eso hace entrar en error en la lectura de la realidad que tenemos ante nosotros. Creo que el test puede ayudar bastante a esta lectura y hacer más ajustada esta grave decisión que es la selección de un matrimonio para un niño abandonado. Decimos que es muy grave porque ustedes lo conocen muy bien. Sella o encamina la vida de un niño. Es una tarea seria y difícil, y todas las herramientas que puedan tenerse para mejorar este acercamiento creo que es muy importante. Realmente, doctora Romano, sí. Bueno, supongo que tendría que decir algunas cosas. En principio, agradecerles a todos, a Adriana, a Elena, a Lía, a Juan Carlos, las hermosas cosas que escuché, que realmente no tenía idea que iba a escuchar cosas tan hermosas y tan importantes. Lamento comunicar a mi amiga Lía que sigo tan asustada como el primer día, y bueno, forma parte de un rasgo de carácter. Yo creo que también, no sé, en algún momento yo había pensado que tenía que escribir un libro que se llamara Desde el susto a la creatividad. Como que puede ser casi un paso necesario para poder crear algo, tener miedo, y una condición necesaria. Supongo que habrá gente que podrá crear o pensar cosas sin miedo. En mí parece que el miedo o la inseguridad son casi como inmanentes, lo cual ha significado muchos problemas a lo largo de todos estos años, y hay fieles testimonios aquí presentes de las personas que trabajaron conmigo que tenían que oscilar entre el reaseguro, el trabajo, la modulación en términos de ansiedad, de complementamientos, que realmente fueron muy necesarios. Realmente fue un trabajo difícil. Yo no hubiera podido continuar si no hubiera sido con el apoyo de la gente joven, de la gente de prestigio científico, como por ejemplo alguien que lamentablemente he perdido, como es el doctor Usandivaras, que bueno, fue el premio FLAPAC, pero después fueron las apoyaturas con la investigación paralela del test de las bolitas. Y era algo hermoso, porque era ver la generosidad de un gran hombre, que había sido un gran creador, y que seguía siendo un gran creador, y que sin embargo él era capaz de ayudarme a mí a crear algo que era él tenía su test grupal, y muy importante, y yo estaba diseñando otro. Y sin embargo veíamos entre los dos qué es lo que del test mío podía aportar de diferente que él no aportaba, y viceversa, que es lo que él podía aportar con más fineza que yo no podía aportar.
yo necesité muchas oportunidades y muy periódicamente apoyarme en este tipo de situaciones, como era el intercambio científico, el asesoramiento. Parte de ello es el reflejo de lo que aparece en el video a través de los comentarios de Aurora Pérez, pero hubo muchos más. Es decir, estuvo Klimovsky, los diálogos con Carla, las discusiones con Cristina, la honestidad, porque, bueno, por ejemplo, Cristina Minci, que tiene una formación metodológica muy seria, pero que además desde lo psicológico, su postura es desde una posición muy rigurosa, en la cual tiene sus serias reservas con respecto a la cientificidad del psicoanálisis, cosa que para mí era un desafío trabajar con ella, pero con la suficiente honestidad de ambas partes, de las tres partes, tanto de Cristina como Carla, como creo que también mío, como para poder ir viendo paso a paso y minuto a minuto hasta dónde estábamos hablando en términos científicos y hasta dónde podíamos tener dudas. No hablemos de Carlos Goebel, que realmente, bueno, hubo inclusive discusiones al comienzo en las que yo le quería señalar que, bueno, que lo que pasaba que él venía del INDEC, que estaba acostumbrado a contar personas o lentejas, pero que el psicoanálisis tenía otras variables, y poco a poco fueron surgiendo realmente puntos de convergencia y elementos que realmente fueron muy, muy positivos y que me permitieron ir afirmándome. Yo, bueno, no creo que tenga mucho por decir. Pienso que podría decir a quién destiné este libro y a quién no lo destiné, cosa que también dio lugar a ciertas dificultades desde el punto de vista de la edición. Con seguridad que el libro no pretendió ser un bestseller. Yo digo en muchas partes del libro, lo he dicho en las publicaciones, se lo dice la gente que lo lee, que el test es ágil y sencillo. Las figuritas son muy simples, que son esas que ustedes ven por allí, y que calculo que todos ustedes, que son mis amigos y que son todos normales, habrán visto triángulos, cuadrados y cosas por el estilo. Alguno habrá visto un barrilete o alguna otra cosa más. Pero, digamos, en la medida que somos adecuados, el elemento consensual permite admitir figuras sencillas. Y bueno, después de eso, ¿qué? Se plantea la investigación, se plantea seguir trabajando con poblaciones especiales, me planteo validar con otras técnicas diagnósticas. Yo lo destiné a psicólogos y psicopedagogos interesados en el campo diagnóstico. Si hubiera sido solamente eso, hubiera hecho un manual, en la cual hubiera puesto la administración, hubiera puesto la forma de evaluar la técnica y ahí lo hubiera cerrado. No pude dejar de incluir los capítulos iniciales en los que marco parte de la historia y los campos de aplicación. Y esto está dirigido a los que no son expertos en diagnóstico o interesados, pero que pueden ser abogados o empresarios o educadores inclusive, como un modo de familiarizarlos en la técnica. Hay otras partes en las cuales, escritas por Goebel particularmente, se ve de un modo muy preciso lo que podría ser la cocina de nuestra investigación, inclusive con evaluaciones matemáticas muy detalladas que a mucha gente seguramente no le va a interesar, pero aquellos que estén cursando materias para los estudiantes o profesionales que estén interesados en ver aspectos sutiles de la evaluación, lo van a encontrar. Y en cuanto al glosario que le gustó a Lía, me encanta que le haya gustado. A mí no me gusta la profusión de comillas en los textos. Es decir, es importante las comillas, porque las comillas implican la cita e implican algo que es fundamental, que es el respeto al autor y el no decir uno por cuenta de otro lo que es de otro. Pero a veces hay libros que son muy latosos y con profusión de citas y de comillas. Entonces yo traté de eludirlas en el relato, las eludí por completo en el libro y decidí que todo lo que correspondía a los elementos conceptuales que estaban usados adentro se pudieran encontrar a la manera de un glosario alfabético, así una cosa medio enciclopédica, en la parte final. Acá estuvo muy sutil Elena, y creo que directamente dijiste una verdad total y absoluta,
cuando dijiste la relación entre la originalidad y el marco. Eso me pasó a mí con el MEP y me pasa prácticamente con todo. Es decir, hay personas que toman las teorías y después ven cómo se aplican. Es decir, que tienen un tipo de pensamiento más de tipo deductivista, digamos, parten de modelos, le encantan los modelos, se fascinan con los modelos. Esto no es ni mejor ni peor que lo mío, es otra estructura cognitiva que los lleva a conceptualizaciones altas, abstractas, y luego verifican. Yo, en cambio, tiendo más a ir desde lo inmediato, inclusive animándome a la creación, y después tratar de ver qué elemento teórico me lo permite justificar, sin casarme rápidamente con el primero que encuentro, y menos aún si está muy de moda. Soy muy desconfiada de la moda, lo cual no quiere decir que algún toque de moda puede ser lindo, por eso incluyo los videos. En ese sentido, me resultaba difícil la conceptualización. En mi caso, la conceptualización implicaba una justificación y fue surgiendo a lo largo del tiempo. En ese sentido, yo tengo que agradecer al CONICET. Realmente, si no hubiera sido por el CONICET, yo no sé si hubiera podido producir así este libro. Hubiera sido un libro de otra forma. Por ejemplo, el trabajo del cual cometió el lapsus Adriana, del modelo experimental, cuando yo lo miro para atrás, los elementos fundamentales estaban de este material, pero conceptualmente es mucho más restringido. Tuvieron que pasar muchos años, el CONICET me obligó, en los protocolos que yo tuve que llenar para aceptar el subsidio, a tener que dar cuenta obligatoriamente de los fundamentos teóricos, con lo cual, bueno, me tuve que someter a unas lecturas rigurosísimas, y apoyada por las sugerencias de colegas como Carla, como Cristina, como gente de la Facultad de Psicología, que no sé si hoy pudieron venir por el problema de las huelgas y todos los problemas, como Adela Duarte y bueno, tantos otros más, que fueron proporcionándome material, apoyatura, y bueno, tuve que reflexionar mucho. En ese sentido fue casi como un ritual necesario, pero que me permitió integrar. Pero no tanto. Por eso, inclusive, la idea del glosario de percepción es un intento de dar una visión panorámica, pero no pretendo bajo ningún punto de vista ni lograr ni alcanzar alguna vez un modelo total. Creo que no creo que me salga nunca. Además, no creo en los modelos totales. Pero me parece que no sé si no creo porque no creo o no creo porque no puedo. Pero bueno, esa es mi realidad. A los jóvenes, si es que hay alguno por allí, porque había alumnos que dijeron que iban a venir, quisiera pedir que pudieran no fotocopiarme. Odio las fotocopias y digo por qué. Y porque no es por dinero, porque dicen por ahí que la fotocopia es la muerte del editor y el editor porque perdemos dinero. Miren, nosotros de esto no solamente no vamos a ganar dinero, ni yo ni Gabriel, sino que desde ya perdimos muchísimo. El problema no es ese. Porque, por ejemplo, con los sistemas ahora informáticos y los escaneos, también se circula la información y yo no me preocuparía por eso. Al contrario, gracias a esos sistemas yo intercambio con el mundo y a veces tengo diálogos con Checoslovaquia o gente rarísima que se entera por las redes de cosas nuestras. El problema de la fotocopia es que se fragmenta la información, no se sabe ni a quién están leyendo ni de dónde están sacando. Según cuentas que sacó Gabriel, que a mí ni se me había ocurrido sacar, parece que a lo largo del año terminan gastando más de lo que cuesta el libro y todo termina en un cesto de papeles. Y bueno, no es que yo me preocupe por el cesto de papeles, me preocupa la falta de integración. Nosotros en ese sentido, o por lo menos yo me propuse, que hay que volver a la idea de la circulación y del diálogo. En este sentido, la idea es distribuir muchos libros por ejemplo, en la biblioteca de la Facultad de Psicología, en las diversas facultades de Psicología, en Medicina, en la Asociación de Rorschach, en Fundai, en ADIP, etc. Y si no tienen dinero, vayan a la biblioteca, hagan como cuando yo era chiquita, que alquilaba libros, nos prestábamos, nos reuníamos en los bares y estudiábamos y aprendíamos muchísimo. Y hay que volver un poquito a ese tipo de taller. Y eso es mucho más rico que la fotocopia. Y después quería agradecer a un señor que se llama Joaquín, que fue nuestro primer actor, que lo vieron por allí varias veces, que es un chiquito muy lindo, que es el hijo de uno de los muchachos que filmó, y que bueno, que me pidió que les dijera un mensaje para ustedes. Joaquín me dijo muy secretamente que él cree muy firmemente en que es muy importante esto de ocuparse de los procesos madurativos y que tiene confianza en que vamos a poder ayudar
a él y a todos los chiquitos que vengan de ahora en más. Nada más. Invitar a tomar un vinito y bueno, y algunas cosas ricas, frutas secas, que trajo mi amigo Vincent. Muchas gracias a todos por haber venido. Si no, no te digo nada. Bueno, hola. Doctora, por favor. Un segundito, doctora, por favor. Un momentito. Quiero presentarle. Quería saludarte. Por eso lo presenté a las 9 de la noche. Bueno, pero Un segundito nomás. Un segundo, ahí está. Bueno, doctora, por favor. ¿Dónde está? Si le mando uno. ¿Y tú? Ya no nos vemos más. No nos llaman a la liga. ¿A vos te llaman? No somos mano de obra de sopa. Mano de obra de sopa. Yo creí que a mí solo me llamaban. Ah, qué pesada que es. Qué pesada que es. Qué pesada me filmaste de ahí en la mitad de...
Solo mapuche. Mira, yo muchos años estuve veraneando en Quilaquina. ¿Oíste hablar de Quilaquina? Cerca de Quilaquina. No llegó. No voy a gritar. Bueno, no te voy a acercar. Digamos, no te voy a acercar. No me está filmando, ¿no? ¿Me está filmando? No. Nos vemos. Nos vemos. No, no. Thank you.